Es un gustazo para mí poder compartir con ustedes hoy la palabra. Les mando saludos, bueno, toda la iglesia de Semilla Vaz y Santa Mónica Tlanepantla, porque siempre me dicen, oye, que estás ahí en Santa Mónica, y yo tengo familia ahí en Santa Mónica y en California, ¿no? Y yo, no, es en Tlalnepantla, un poco diferente, pero al final el reino de Dios se está expandiendo en la ciudad. Dios ha sido muy bueno y nos ha concedido poderle servir en el área norte de la Ciudad de México. Así que como siempre, un gusto pues estar acá de esta manera. Ya tenía un tiempo que no tenía el privilegio de compartir y me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes. Abrazos, bendiciones y pues sin tomar más tiempo, como el pastor Héctor ya lo mencionaba, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Mateo. Es un texto bastante bello, a mí me encanta, y yo quisiera orar y después comenzamos. Señor, gracias por este tiempo, la libertad de poder abrir tu palabra, Señor, y poder ser expuestos a ella, esta antorcha que alumbra en un lugar oscuro, a la cual hacemos bien estar atentos, Señor. Queremos hoy disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir, inquirir de ti, aprender, entender y finalmente poder aplicar y vivir, Señor, a la luz del texto que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu palabra. Dirígenos en este tiempo. Pedimos y oramos esto y más en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de Mateo comúnmente es considerado, estudiado y enseñado en tiempos navideños, en épocas navideñas, un poquito más de frío que ahora, ¿no? Pero es muy bello poder ir a través de la escritura verso a verso, porque sabemos que toda ella es inspirada por Dios, toda ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de equiparnos para ser hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra, para todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y este texto, por supuesto, no es la excepción y contiene pues un relato increíble. El texto comienza con esta frase: cuando Jesús nació, ¿no? Y eventos importantes sucedieron después de su nacimiento. Ya en el estudio anterior y en el capítulo 1 se narraron algunos acontecimientos sucedidos en el tiempo de su nacimiento, y aquí estamos un poco posterior al nacimiento de Jesús. Otra vez hay detalles de su nacimiento en el capítulo 1, pero vamos a ver algunas cosas sucediendo tiempo después. El texto nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los envió a Belén, les dijo: vayan, averigüen con diligencia sobre el niño, cuando lo encuentren, háganme saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y birria. No, dice mirra. No es la versión de Guadalajara. Dice el verso 12: y finalmente es hasta donde vamos hoy a estudiar, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, el texto es muy sencillo de entender. Lo que está sucediendo no requiere demasiada explicación, pero vamos como lo hacemos normalmente, verso a verso, tratando de observar, entender juntos algunas verdades, algunos principios. Otra vez, el texto comienza diciendo que Jesús nació en Belén de Judea, en Belén. Digo, antes de hablar de Belén, ya simplemente la frase cuando Jesús nació, yo solo con eso ya tenemos demasiado que meditar, ¿no? Porque ¿quién es Jesús sino el Verbo de Dios, ¿no? Que se encarnó y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria.
Gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Dios encarnado, viniendo a este mundo, despojándose de su gloria, de su trono eterno para habitar entre nosotros. Y hay tantas meditaciones alrededor de ese momento. Jesús nació, vino a este mundo y vino humilde y vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y él tuvo que descender porque nosotros no podíamos subir. Hay tanto que decir solamente de esta verdad, cuando Jesús nació, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que ya hemos meditado también en capítulo 1 bastante respecto a esto. No quiero redundar más. Observemos entonces que cuando Jesús nació, dice el texto, ¿en dónde? ¿No? ¿Quién? El verbo de Dios, ¿dónde? En Belén de Judea. Y tú sabes, Belén, pues no es casualidad el lugar donde él nació. Belén significa casa de pan, y no es casualidad que aquel que dijo de sí mismo ser el pan de vida, vendría a nacer en el lugar llamado casa de pan. Juan 6:35, Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es la única fuente de completa satisfacción, el único que puede llenar nuestras vidas completamente, y él, el pan de vida, vino a nacer en este mundo, en esta ciudad, en Belén, en la casa de pan. Hay mucho que decir acerca de esto, pero yo quisiera ir avanzando porque hay varias cosas que quisiera comentar hoy. Y dice que él vino en días del rey Herodes, Belén de Judea, en días del rey Herodes. Herodes es un personaje bastante interesante, una persona en autoridad que estaba obsesionada con el poder, un gobernador en la región de Judea. Él se hacía llamar a sí mismo rey de los judíos, aunque él no era judío, él era idumeo, pero fue puesto por medio de influencias y contactos en esta función como rey en esa provincia de Judea. El historiador Josefo cuenta acerca de Herodes y dice y registra este hecho, que él tuvo 10 esposas, tuvo muchos hijos, pero era un hombre con un carácter tan egoísta que termina matando a cada una de sus esposas, a 2 de sus hijos. Él estaba todo el tiempo paranoico, pensando que sus hijos querían quitarle el trono, que estaban haciendo una conspiración para matarlo. Y bueno, aparte de esto, también mata a su suegra, mata a sus cuñados, mata a otro de sus hijos. Y era alguien tan sanguinario que, de tal manera que Augusto llegó a decir de él que era más seguro ser un cerdo en casa de Herodes que ser su hijo. Imagínate. Tal obsesión consigo mismo, ¿no? Tal orgullo y tal ego en su vida, que no importaba quién fuera, cualquier cosa que amenazara su reinado, él de inmediato se deshacía de ellos, ¿no? Y esto es muy tremendo y me hace pensar en lo trágico que es la condición del corazón del hombre, y leemos de hombres como él y pensamos qué terrible que haya gente así en el mundo, pero si somos sinceros y nos autoexaminamos, podemos, creo yo, darnos cuenta de que pues esa misma naturaleza egoísta y de acabar con todo a nuestro paso, con el fin de salirnos con nuestros propios fines, está también en nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Y debemos de considerar también cuando encontramos personajes como Herodes en la Biblia y pensar, ¿no? Si es que hay algún parecido en nuestras vidas con este tipo de personajes, porque pues nos encanta compararnos, no sé, con el apóstol Pablo, qué sé yo, el apóstol Juan, el discípulo amado, y sí, el Señor, y como yo, así como el apóstol Juan era amado, yo también soy amado, pero también pudiéramos de pronto ver personajes así y decir, ok, observemos, y esto es también un espejo y una advertencia para considerar en nuestras propias vidas, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento más largo, simplemente Herodes era terrible, una fichita, una joyita. Él era tan malo que sabía que al morir la gente estaría feliz por esto, y en su lecho de muerte él mandó a todos los principales y jefes en Jerusalén que fueran puestos en la cárcel, de tal manera que cuando él muriera se les asesinara a estas personas, porque sabía que nadie iba a llorar por su muerte y quería asegurarse de que hubiera luto el día de su muerte. Entonces mandó matar a esta gente. Al final esto no sucede, según la historia, pero este era el tipo de persona que él era, un rey despiadado. Y vamos a ver también en el texto
probablemente la próxima semana, que él es quien manda matar a todos los niños menores de 2 años, buscando matar a Jesús, etcétera. Herodes, este es el hombre que aparece, este personaje que aparece aquí. Y luego aparece otro personaje más o otro grupo de personajes en el capítulo, en el verso 1, ahí en capítulo 2, que vienen de Oriente a Jerusalén. Y estos son, dice el texto, unos magos. Ojo, no dice 3 reyes magos, dice simplemente unos magos el texto. Y es que sabemos que se ha popularizado muchísimo la idea de que pues eran tres magos, 3 reyes magos, probablemente esto pensando en los 3 regalos que trajeron, como lo vamos a ver al final de la enseñanza, pero es poco probable que hayan sido 3. La llegada de estos hombres, dice el texto, que perturbaron a Herodes en gran manera. Y no creo que Herodes se hubiera perturbado por la llegada de 3 amigos montados en camellos, pero un séquito de personas viniendo, esto sí podría realmente llamar la atención e inquietar a Herodes. Probablemente algunos dicen y sugieren que podrían haber sido hasta 100, 200 o 300. Todo esto es especulativo porque el texto no nos dice, simplemente llegaron unos magos. No sabemos cuántos, pero difícilmente hubieran sido 3. Ahora, la palabra magos es literalmente en griego, esta palabra magos es una transliteración de la palabra griega magos, y por eso se traduce así, pero el término es mucho más amplio que solamente mago. Habla de hombres sabios, entendidos en filosofía, entendidos en astrología, en ciencias, en interpretación de sueños. En esa cultura los magos eran conocidos por estudiar las estrellas, interpretar sueños. Ustedes ya estudiaron el libro de Daniel. Este tipo de sabios es mencionado en el libro de Daniel. ¿Te acuerdas? Nabucodonosor contrata a este tipo de gente para trabajar en su corte, y no solo en un trabajo de estudio de las estrellas y demás, sino como consejeros espirituales que tenían un rango muy alto entre los oficiales de Babilonia. Probablemente era gente que residía en esta zona de Babilonia, y al ver esta estrella deciden y entienden que esa estrella es señal del nacimiento de el verdadero rey de los judíos. Y la pregunta es, ¿cómo es que ellos sabían que había de venir un rey de los judíos? Bueno, la Biblia tampoco dice esto, pero es probable, y permítanme ser cuidadoso con esta palabra, es probable, ¿no?, que estos hombres pudieran haberse enterado de esto por medio de aquel joven que fue intérprete de sueños y vivió en Babilonia unos 500 años antes, que fue puesto en un lugar de mucha prominencia e influencia sobre los magos y sabios de Babilonia, el segundo después del rey, que escribió y dejó escritos acerca del final de los tiempos y habló sobre el tiempo en el que el Mesías habría de venir por primera vez, la encarnación de Jesús. Incluso este hombre de quien estoy hablando da el día exacto en que el Mesías iba a entrar a Jerusalén. ¿Saben de quién estoy hablando, cierto? Daniel, este joven que es el profeta Daniel. Probablemente estos magos estaban familiarizados con los escritos y las enseñanzas de Daniel. Hay pasajes en el libro de Daniel, ustedes que lo han estudiado saben, como el sueño de Nabucodonosor, que dejan ver a este futuro rey Mesías que sería rey del mundo entero eventualmente, ¿no? Rey de Israel y eventualmente del mundo entero. Pero aparte de esto, los magos, estos magos tenían acceso a las escrituras de los judíos, y hay pasajes que seguramente o probablemente ellos conocían, como en Números 24, 17, si quieres tomar nota, Números 24, 17. Es más, si me permiten, lo puedo poner aquí en el chat, que dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Esta estrella que vendría de Jacob. Y luego en Isaías, tú conoces este texto también, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, probablemente hay una conexión en todo esto. Estos magos ven esta estrella, conectan los puntos y dicen: tenemos que ir, tenemos que viajar y tenemos que ir a ver al rey de los judíos. Y lo primero que hacen es
conseguir una audiencia con Herodes. Y llegan verso 2 preguntando y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿no? Ellos están pensando, ok, si el rey de los judíos, el Mesías profetizado, ha nacido, seguramente le hicieron una gran fiesta de bienvenida, es lo lógico, ¿no? Entonces ellos están entrando a la ciudad esperando encontrarse con un gran comité de bienvenida, no para ellos, sino para el rey de los judíos. Y entonces llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos visto su estrella y venimos a adorarle, ¿no? Esta palabra adorarle, la razón a la que venían a adorar, es proscuneo, que es esta idea de como un perrito que besa o lame la mano de su amo, ¿no? Esta imagen es muy descriptiva. Yo no tengo perritos, pero ahora que he estado unos días en casa de los pastores Héctor y Gaby, pues tienen no uno, no dos, no tres, no cuatro, 5 perritos, ¿no? Y mis hijos me piden que considere la idea y yo la verdad como que, sí, mijito, un día de estos, ¿no? Pórtate bien, haz buenas obras y lo vas a ganar. Ahí sí no es por gracia, nada. Pero estos perritos vienen y te lamen la mano y son fieles. Esta idea es más o menos, los que tienen perritos se podrían dar una idea de así de como te adora tu perrito y te lame la mano. En ese sentido, es mucho la imagen que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Dios como nuestro Señor. Es una señal de rendición, de tú eres mi amo, tú eres mi Señor, yo te soy fiel a ti, ¿no? Y en ese sentido es que estos sabios de Oriente habían venido a adorar. ¿Cómo crees que reacciona Herodes al escuchar esta idea? Verso 3, o este deseo que ellos tenían. El verso 3 nos dice que escucha esto y él se turbó. Esta palabra turbar habla de que se perturbó, se agitó sumamente, como que el corazón empezó a latir así, ¿de qué me estás hablando? No sé si te ha pasado que te has sentido así. Se super sacó de onda, es el griego original, para que me entiendas un poquito mejor. Se mega sacó de onda el cuate y, y no solo él, sino toda Jerusalén con él. Y esto es muy lógico porque una persona con tal historial de celos y paranoia, escuchando que hay un rey de los judíos, que de hecho sí es judío, nació, y ver a todo este séquito de hombres poderosos, conocedores, sabios, viniendo a adorarle. Y entonces él está consternado de que le pueden quitar el trono y perturbado, entonces provoca que todo el pueblo también esté perturbado con él, ¿no? Eh, obviamente, la gente sabía que esto no le estaba gustando a Herodes, y si Herodes no estaba contento, nadie estaba contento. Otro principio que pudiéramos observar en eso, ¿no? Que me viene un poco a la mente es eso. Nosotros muchas veces podemos poner el ambiente alrededor de nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, ¿no? Si yo no estoy contento, nadie va a estar contento, ¿no? Y si yo estoy feliz, todos tienen que estar felices. Impositivo, autoritativo. Creo que no es un gran ejemplo a seguir, pero hay mucho de esto en nosotros muchas veces. Entonces la gente está perturbada, Herodes está perturbado, algo no va a estar padre, aquí va a haber sangre, aquí va a haber muerte, y ¿sabes qué? No era para menos, como lo vamos a ver más adelante hacia el final del capítulo. Pero entonces Herodes hace algo, dice el verso 4, él convoca a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y entonces les llama y les pregunta, indagando dónde había de nacer el Cristo. Estos hombres vienen a ver dónde nació el Cristo, ustedes deberían saber dónde van a nacer. Entonces ellos responden, verso 5, en Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta Miqueas. Y aquí en el verso 6 hay una cita de Miqueas 5:2. El verso 6 nos dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador, una persona que guía a través de su gobierno, ya sea un príncipe. Esa es la idea de la palabra guiador, un jefe, un gobernante que dice apacentará, y tú sabes, apacentar es pastorear, completamente conectado con lo que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Él habría de guiar y pastorear y dirigir, él habría de dar su vida. En Hebreos 13:20 a Jesús se le menciona como el gran pastor de las ovejas.
Y yo veo una vez más aquí un contraste entre estos dos reyes, ¿no? Mientras Herodes, buscando quitar la vida de la gente que se le opone, el gran pastor Jesucristo dando su vida por aquellos que le rechazan incluso. Uno viene a tomar, el otro viene a dar, ¿no? Por eso me encanta que Jesús es el Rey de Reyes, con R mayúscula, y vamos a hablar de esto un poco más, ¿no? Pero de pronto pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿A qué se parece más nuestra vida, ¿no? La vida de Jesús, que es una persona que viene a dar a su gente, o a Herodes, que es una persona que viene a tomar de su gente, ¿no? Um, y este buen pastor nace, este buen pastor merece alabanza y es muy diferente. No es muy diferente a Herodes, que no quería apacentar, dirigir y guiar, sino aprovecharse y buscar su propio beneficio. Herodes convoca a los líderes. Interesante que ellos, al decir dónde iban a ser, debían haber ido. Si ellos sabían dónde iban a ser su rey, ¿por qué no estaban ahí? Yo me pregunto, ¿no? Porque el texto nos dice que los mandó llamar, ellos dijeron, pero no dice que ellos estaban ahí, no dice que ellos habrían ido. Qué peligro hay, ¿no? Muchas veces en conocer la escritura, saber lo que dice, conocer al pie de la letra, ser semillosos o sumillosos, como decía Héctor, ir de la sana doctrina del verso a verso, del capítulo a capítulo, del libro por libro, pero al final no aplicarnos la palabra y no responder activamente a lo que estamos recibiendo. El peligro de quedarnos en nuestra zona cómoda y no estar donde Dios nos ha llamado a estar, negligentemente, ¿no? Siempre eso es algo que tenemos que advertir en nuestras vidas cuando somos expuestos a la palabra de Dios. No es nada más el oidor, sino el hacedor, el que será justificado. Herodes llama, verso 7, en secreto a los magos y dice el texto que él indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ok, ya vimos, esto va a ser en Belén, pero ¿cuánto tiempo tienen ustedes, sabios de Oriente, que vieron esta estrella? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te dijo? O sea, ¿cuándo fue? Y está casi como los judiciales, bueno, en la Ciudad de México, así vienen a interrogar y a ver, ¿y cómo fue? ¿Y quién pegó primero? ¿Y cómo? Así como que buscando, pero le urge saber todo para actuar de acuerdo a sus celos. Pero vamos a ver, dice el verso 8 que les envía a Belén y les dijo, vayan, averigüen a detalle acerca del niño y cuando le encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Yo solo leo este texto y lo único que viene a mi mente es Naya Hachuchis. Ya parece que vas a querer ir tú a adorar al verdadero rey de los judíos, siendo que tú te crees el verdadero rey, pero no es así. Él no quería adorar, él quería asesinar, pero obviamente Dios no iba a permitir que eso sucediera, porque ciertamente aunque él vino a morir en manos de pecadores, todavía no llegaba su tiempo. Y aunque Herodes quiso engañarlos, vamos a ver más adelante que Dios interviene, les advierte de no regresar a ver a Herodes. Y dice el verso 9 entonces que ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Así es que finalmente estos hombres escuchan a Herodes, emprenden su camino, siguen la estrella les está guiando. Es muy interesante. ¿Qué onda con esta estrella? Porque pues algunos han propuesto que esto pudo haber sido una especie de cometa, por ahí una constelación de estrellas. Yo me pregunto si no era una constelación en forma de pesebre o de pino navideño. No, nada que ver. Pero, ¿qué era? ¿Cómo se veía? El texto simplemente nos dice, la estrella iba dirigiendo a los magos hasta el lugar donde estaba Jesús. Y pienso también que ahí podemos entender y pensar, ok, así como esa estrella tenía la función de dirigir a estos sabios hasta donde está Jesús, creo que esa también es nuestra función en la vida cristiana, ¿no? Nos encendemos por un poco de tiempo y vamos dirigiendo a la gente hacia el lugar donde está la luz verdadera. No es nuestra propia luz la que va a alumbrar la vida de la gente, sino la luz del sol de justicia que es Jesucristo. Y así nosotros tenemos que llevarles hacia Él, ni más lejos, ni más, ahora sí que ni más ni menos, ¿verdad? Que podamos llevar a las personas, si alguien va a seguirnos en
en nuestras redes sociales, en nuestro caminar, en nuestro día a día, en nuestras células, en nuestra conversación. Si alguien va a seguirnos, que podamos siempre ser como esa estrella que lleva a las personas al lugar en donde está el Señor Jesús. Es ahí. Dice el verso 9 que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, ¿no? Hasta que llegando se detuvo, mira esto, sobre donde estaba, ¿qué dice? El niño, no dice el bebé. Por el tiempo que había transcurrido, ellos ya no están llegando a la escena del pesebre. Nosotros tenemos esta idea de los tres reyes magos en un escenario en donde está el pesebre y donde están los pastorcillos y están los reyes y está así el burrito y todo esto, ¿no? Y José y María y el bebé. Y eso, bueno, es muy lindo. En Navidad se acostumbra en algunos lugares a hacer esto, pero no es, digamos, bíblicamente preciso, porque ya había pasado un buen tiempo, todo el tiempo del viaje, que vieron la estrella, viajaron, llegaron con Herodes, probablemente 1 año y medio quizá, por la edad que tenían los niños que Herodes manda matar. Nos damos cuenta que este es más o menos el tiempo que había transcurrido. Y el punto en el verso 10 me gusta es que, y vamos a hablar un poco más de Jesús más como niño, pero el verso 10 nos dice que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, ¿no? O sea, hubo un gozo al ver que la estrella se detuvo, que habían llegado finalmente al Salvador, al Mesías, al Rey de los judíos, que dice que se regocijaron con muy grande gozo. Esta frase es un superlativo sobre superlativo, ¿no? O sea, grande es la palabra mega y la palabra, regocijar habla de llenarse de alegría, ¿no? La palabra muy es algo excesivo. Entonces, estaban excesivamente mega llenos de alegría, excesivamente mega llenos de... Yo no sé cómo te pones tú cuando te alegras, cuando te pones muy feliz. Los que me conocen un poco más me han visto perder el look cuando me pongo feliz. O sea, es como... Así como me pongo como loquito, ¿sabes? Me pongo a bailar y me pongo así como... Mi esposa también le pasa eso. Yo espero no hacer el oso y ponerme muy, muy feliz delante de ustedes un día. Pero el punto es, estos tipos llevan meses viajando, están anhelando poder llegar a ese lugar y finalmente la estrella se detiene y ellos, dice que al entrar en la casa, verso 11, vieron al niño con su madre, María, ojo, el niño, ¿no? Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y otra vez, son estos sabios de Oriente quienes llegan a ver al rey, no los judíos que deberían estar ahí adorándole, ¿no? Y hay una gran recepción por parte de los gentiles, pero un rechazo por parte de su propio pueblo, cumpliendo esto lo que Juan 1, versos 11 y 12 nos dice, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿no? Estos sabios y nosotros representados en aquellos que no éramos pueblo y fuimos hechos pueblo de Dios. Aquellos que hemos creído en su nombre les dio potestad, el derecho jurídico de ser hechos hijos de Dios. Y ahí están estos sabios de Oriente y después los pastores, o más bien dicho, antes llegan los pastores, luego los sabios de Oriente, luego todos aquellos que no eran el objeto inicial de su venida, fueron quienes le recibieron, pero los suyos no le recibieron. Llegan a este lugar, ven al niño con su madre y ¿qué hacen? Se postran, ¿no? Lo primero que hacen es entrando en la casa. Y dice que vieron al niño y la reacción al ver a Jesús es postrarse de inmediato, es postrarse en adoración, una vez más. Esta es la acción lógica y natural de cualquier persona que tiene un encuentro real con la persona de Jesucristo, es postrarse en adoración, como caer con el rostro en el piso, con la frente en el piso, y es como esta imagen cuando los orientales se hincan hasta tocar el piso con la frente, ¿no? Y sus manos abajo y están adorando. Imagínate a estos sabios, a estas personas de influencia importantes postrados así ante este niño. Ya no es un bebé, ¿no? Otra vez, por el tiempo que Herodes indaga, ya es un bebé que ya caminaba. Mis hijos empezaron a caminar. Yo tengo 3 hijos.
La última vez que vine creo que eran 2 y así. Yo espero la próxima vez que venga ya seguir teniendo solo 3. O bueno, quién sabe, ¿no? Pero empezaron a caminar al año, un poquito después del año. Y yo de pronto me imagino esta escena y veo a Jesús y está Jesús ahí, es un niño de 1 año. Bueno, Oli, la hija de Isra, tiene 1 añito, ¿no? Cumplió recién 1 añito y camina chistosísimo y cuando así como que te saluda, si le caes bien como yo, que le caí súper bien, te saluda, ¿no? Toca o sea, te hace como que toca la guitarra como su abuelo, te espanta, ¿no? Así, y tú te tienes que así mega espantar, ¿no? Les paso el tip para que cuando la conozcan le caigan bien como yo le caí súper bien, nomás para que sepan. Seguro ya la conocen, pero yo me imagino a Jesús a esa edad, con estos magos en ese lugar, y de pronto entran y están postrados, y yo me imagino a Jesús agarrando sus gorros, ¿no? Así como que jugando y traen estos regalos, y Jesús acá con los cofres. Yo no sé si estaba mezclando las cosas, si estaba haciendo como cualquier niño normal, ¿no? Pero estos hombres vienen, le adoran y traen 3 regalos, dijimos oro, incienso, y no birria, sino mirra, ¿ok? Yo quisiera tomar un tiempo hacia el final de esta enseñanza para observar un poco estos 3 regalos, porque a mí me encanta observar esto. Antes de hablar de esto, algo que quiero notar es que ellos, antes de dar sus regalos, se postraron y adoraron. En otras palabras, primero entregaron su corazón ante él y después sus tesoros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se habla en el mundo cristiano de la importancia de darle a Dios tu tiempo, tus recursos, tus bienes, tu talento, tu dinero, tus tesoros, ¿no? Para Jesús. Y evidentemente esto es algo que es bueno hacer y que es necesario como hijos de Dios, dar nuestros recursos, nuestro tiempo, pero aún más importante, lo primero es dar nuestro corazón, que todo sea una respuesta de adoración, primeramente, ¿no? A quién es Él. Él, en este momento, Él es un bebé, Él no ha hecho nada, pero Él es digno de adoración porque Él es, ¿sabes? Y por supuesto, por lo que Él ha hecho, hace y hará, pero Él es, y es digno de adoración, y nosotros por ello debemos dar nuestro corazón. Y una vez habiendo dado nuestro corazón, entonces sí puedes dar tus tesoros y abrir tus tesoros, verso 11, oro, incienso y mirra, como les decía, estos 3 regalos, creo yo, no son simplemente artículos valiosos, sino pudiéramos verlos y entenderlos como proféticos y emblemáticos de lo que Jesús vino a hacer. Creo que cada uno de estos regalos habla de un aspecto de la obra de Cristo y un cierto rol que él llevaría a cabo y cumpliría. Primero, el texto nos habla de oro, y el oro era considerado el material pues más precioso de los metales y era un emblema de riqueza. Ningún otro metal estaba asociado a los reyes como el oro. Era costumbre que si tú visitabas a un rey no llegabas con las manos vacías, sino que llevabas al menos alguna parte de tus dones y de tus regalos era algo que tuviera oro, ¿no? Entonces, estos sabios saben que van a ver a un rey, están llevando oro, ¿no? Y me gusta que Mateo registre que llevan oro porque Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el rey. Tú sabes que los evangelios tienen un énfasis quizá diferente. Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como el hombre perfecto, Juan hace énfasis en Jesús como Dios el Hijo, su deidad. Y Mateo tiene un énfasis en Jesús como rey, toca mucho el tema del reino de Dios, etc. Entonces, tiene mucho sentido que Mateo registre el que se le dé oro al rey y no a cualquier rey, sino como dice Primera de Timoteo 6, versículo 15, Primera de Timoteo 6, 15, Él es el Rey de Reyes, no hay nadie como Él, el Rey de Reyes, Primera de Timoteo 6, 15. En Apocalipsis 17, 14 se nos habla también de Jesús. Una vez más, repite el mismo término. Apocalipsis 17, 14 habla de este momento en el que pelearán contra el Cordero, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey, con mayúscula, de reyes.
Y hay muchos momentos que podemos señalar y apuntar hacia este hecho de Jesús como el Rey de Reyes. Jesús ante Pilato en Mateo 27:11, está en pie delante del gobernador y le pregunta, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le contesta y le dice, tú lo dices, ¿no? Esto es, les di la cita de Mateo 27:11. Y más adelante la inscripción puesta sobre su cabeza en la cruz, su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y no solo eso, Apocalipsis, que también ya han estudiado, esa visión de Juan gloriosa de Jesús, donde él ve el cielo abierto y un caballo, y este caballo blanco montado por alguien llamado fiel y verdadero, y no hay nadie más fiel y verdadero que aquel que es la verdad, ¿no? que es fiel, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Sus ojos como llama de fuego, esta cabeza con muchas diademas, con completa autoridad, este nombre que solo él conocía, su ropa vestido de ropa teñida en sangre. Apocalipsis 19:13 nos dice que su nombre es el Verbo de Dios. Voy a pegar esta cita de Apocalipsis 19. Y dice que de su boca sale una espada, verso 15. Ejércitos celestiales, verso 14. Siguiéndole en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, para regir con vara de hierro, pisando el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y dice el verso 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encantan las mayúsculas enfáticas, como si te lo gritara el texto, ¿no? Cuando leo la Biblia y encuentro estas mayúsculas, es como si la Biblia me exclamara así en la cara, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier rey, no es cualquier señor, y tú y yo tenemos que saber eso. Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios que es rey sobre todos los reyes. El primero de los regalos, oro, haciendo referencia a este aspecto, este rol y esta verdad gloriosa de su reinado. Mucho que decir acerca del reinado de Jesucristo, pero permítanme ahora hablar un poco acerca del incienso, el cual se me hace un regalo un poco extraño, porque si te pones a pensarlo, ¿quién le da como regalo a un niño de 1 año incienso, ¿no? Quizá algún hippie por ahí le podría regalar incienso a un niño hippie. Pero imagínate a María, o sea, ay, mira, mijito, mira, chiquito, ven, te trajeron incienso, ay, qué padre, ¿verdad, mi amor? No, a la boca no, papito, a la boca no, o sea, como que llevas juguetes, llevas una pelota, llevas un Buzz Lightyear, pero incienso, es como si el día de hoy le regalas a un bebé aromatizante para el baño, ¿no? O sea, un Glade. En México tenemos esta marca de Glade para el ambiente. Es como muy random. Pero creo que esto no es random, sino que tenía un propósito mayor a simplemente que Jesús pudiera disfrutar de un ambiente con un olor agradable. El incienso que se menciona aquí es mencionado, esta misma palabra y este mismo producto, por decirlo, se menciona varias veces en la Biblia y en su mayoría siempre asociado con el sacerdocio de Israel. En otras palabras, era una sustancia usada por los sacerdotes y para los sacerdotes. Era usado para ungirles o para ordenarles como parte del sacerdocio. Se tomaba aceite mezclado con este tipo de incienso y se les ungía, etcétera. Pero el significado es sencillo. Este regalo me habla de el rol de Jesús, creo yo, permítanme proponer esta idea, ¿no? De que habla de Jesús como el sacerdote, y no cualquier sacerdote, sino el gran sumo sacerdote del que Hebreos 4:14 nos habla. ¿Te acuerdas? Que el autor de Hebreos habla de cómo es que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús es el Hijo de Dios y nos invita a retener nuestra profesión, lo que hemos profesado, lo que hemos creído. Aferrémonos a Él. Tenemos un mediador a pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad. Retengamos nuestra profesión porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que fue tentado en todo según nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿no? Que padeció por nosotros.
pero sin pecado. Esto es maravilloso. Este gran sumo sacerdote. Y es esta la idea, ¿no? No solo un sacerdote, un sumo sacerdote. Tú sabes, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios, representa a Dios delante del pueblo, un mediador entre Dios y los hombres. Ellos sabían que no podían acercarse a Dios nada más, como decimos, por sus pistolas, ¿no? Sino que había un representante que se acercaba a Dios a favor de ellos y presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Y así es como se podía tener una relación con él por medio de un mediador. La idea de un sacerdote y de un sacerdocio, y no solamente en el mundo hebreo, sino por sentido común, todas las culturas, en todas las naciones siempre ha existido alguna religión, o hay un templo, o hay un lugar de adoración, o hay un sacerdote, ¿no? Que funge esa función. No puedes presentarte a Dios así nada más. Dios quería relacionarse con nosotros y Él instituye a estos sacerdotes para hacer este trabajo provisional, dando instrucciones en el Antiguo Testamento, lleno de instrucciones sobre cómo presentar sacrificios, ofrendas, cómo interceder por el pueblo, cómo tener compasión del pueblo, etcétera. Y todo eso, mis hermanos, todo eso no era otra cosa sino una sombra que apuntaba al gran sumo sacerdote que es Jesucristo, aquel que apareció una vez para ser el único mediador, que dice Primera de Timoteo 2:5, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es la única manera de acercarnos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Así que esta idea de que todos los caminos llevan a Roma no es cierto. Que mientras tú seas sincero y tengas buenas intenciones, no importa el camino que tomes, seguramente vas a llegar a Dios. La Biblia nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y ahí entonces, en Hebreos 4:15, nos dice eso, lo que ya citábamos y mencionaba, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Piensa en esto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo es que la Biblia nos habla de este pectoral con piedras grabadas que llevaba el sumo sacerdote con los nombres de las tribus de Israel en su pecho y en sus hombros, ¿no? Para llevarlo cerca de su corazón, para que el sumo sacerdote estuviera constantemente teniendo compasión por todo el pueblo. Y me gusta pensar que Jesús no llevaba ese pectoral del sumo sacerdote, pero la herida en su pecho, ¿no? Y la cruz sobre sus hombros son esta muestra, creo yo, más clara incluso de su corazón por nosotros, de su compasión y su amor por aquellos por quienes él mismo se presenta también como sacrificio. Esto es maravilloso, ¿sabes? Los griegos atribuían como atributo principal a la deidad la apatheia, ¿no? Que era esta incapacidad de sentir nada en absoluto, ¿no? Pero Jesús sabe y siente lo que pasamos, porque cuando dice ahí en Hebreos 4:15 que él puede compadecerse, compadecer habla de sufrir junto. Y me encanta eso, que cuando yo sufro, él sufre conmigo. O sea, me encanta saber eso, que cuando yo soy probado, él no está indiferente, él fue tentado, él sabe, él es ese sumo sacerdote, él me ama, él se compadece. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y puede entendernos. Y creo que el incienso nos habla de esa función, de ese mediador que intercede. Pero número 3, y no quiero tomar mucho tiempo más, creo que ya tenemos un buen rato con esto, pero es bellísimo y es importante y vale la pena meditarlo juntos. Finalmente habla el texto acerca del tercer regalo, que fue la mirra, el que trajo Baltasar, ¿no? Porque eran Melchor, Gaspar y Baltasar, trae la mirra. No, nada que ver, no se crean. Pero la mirra, ok, ¿alguna vez, pregunta incluso rompehielos, ¿alguna vez has recibido un regalo raro? Es un regalo así que dices, ok, no sé, hablábamos de que el incienso quizá no era el mejor regalo para un niño pequeño, ¿no? Pero la mirra es todavía mucho más extraño y quizá hasta ofensivo.
esto de en los intercambios, de repente te toca a alguien y te da algo y tú lo sacas y, ay, qué padre está esta cosa naranja con mangas. Muchas gracias, ¿eh? ¿Como para qué sirve? ¿No? Bueno, llega con un niño y regálale mirra. Vamos a hablar del uso principal de la mirra, no sin antes mencionar algunos ciertos usos que se le daba, e incluso bíblicamente, Esther nos narra el rey Asuero preparando a las doncellas para este concurso de belleza, y en el capítulo 2 nos habla de que eh, había un proceso de embellecimiento y de, lo voy a decir en términos musicales, ecualización, bueno, de preparación de la mujer de 6 meses antes de venir al Asuero, ¿no? Y dice en Esther 2:12 que se hacía con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Si tu esposa se tarda 2 horas en arreglarse, o sea, eso no es nada comparado con este año completo de prepararse, ¿no? Para ir con el rey. Pero bueno, esa es otra historia. Se usaba como tratamiento para la belleza, se usaba también como perfume. La Biblia habla en el Salmo 45 cómo es que mirra, aloe, ¿no? Y casia exhalan sus vestidos desde palacios de marfil, dice el Salmo 45. Tenía también usos medicinales, ¿recuerdas? El Señor Jesús cuando está muriendo la más terrible muerte en la cruz del Calvario, los romanos le ofrecen vino y mirra, dice en Marcos 15:23. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Él no quiso tener ese analgésico y negarse a sufrir el dolor que él venía a padecer por nosotros. La mirra tiene este tipo de usos como analgésico. En algunas partes del mundo aún se utiliza como un tratamiento para dolor de muelas, esguinces, etcétera. Se han descubierto muchos beneficios. Bueno, parece que les voy a vender mirra, ¿no? Ahorita les paso el link de mi página de venta de mirra y voy a vender unos frasquitos a buen precio. No, no es cierto. Pero simplemente quiero decir eso. La mirra tiene muchos usos, ha tenido muchos usos, pero el más común y el más importante y también más pertinente a este texto es que la mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos al morir. Heródoto, el historiador, hablaba de que los egipcios usaban mirra para embalsamar el interior de la cavidad antes de ser sepultado, pero los judíos utilizaban también para embalsamar la parte exterior del cuerpo, ¿no? Y esto lo hacían para mitigar el mal olor del cuerpo una vez que comenzaba a corromperse. Entonces, creo que esta es un poco la idea. La palabra mirra normalmente en el Nuevo Testamento se asocia con la idea de embalsamar o preparar el cuerpo después de, pues, el cadáver, por decirlo así. Entonces, la mirra bien pudiera representar y profetizar la muerte del Señor Jesús. Y por eso creo yo que lo que decía podría haber sido algo ofensivo para José y María llegar y decir, esto es para tu hijo, ¿no? O sea, el incienso era extraño, pero abres el tercer regalo y, o sea, imagínate a María abriendo el regalo y, ay, qué bonito, líquido para embalsamar cadáveres, muchas gracias, ¿no? O sea, los regalos del baby shower y te dan líquido para embalsamar cadáveres. No sé, ¿alguna vez te han dado un regalo de esos que no sabes ni qué decir, ¿no? Un poco es eso. Y sin duda la mirra no era el regalo que toda madre esperaría que le dieran a su hijo de 1 año. Era muy fuerte que llegaran estos hombres insinuando su hijo está aquí para morir. Y desde su nacimiento ya se anunciaba el propósito de haber venido al mundo, y este era morir por nuestros pecados. Apocalipsis 13:8. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta versión, lo voy a poner aquí en el chat, y Apocalipsis 13:8 nos dice que adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Y me gusta esto porque la idea es eso. Jesús tenía el propósito de venir a ser sacrificado, y mucho antes de que Dios dijera sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Dios ya tenía planeado y predestinado esto. La cruz no fue hecha por causa del mundo. El mundo fue hecho por causa de la cruz para que Dios mostrase su amor
y las riquezas de su misericordia y su gracia para con nosotros. La cruz no toma por sorpresa al Padre, la cruz estaba perfectamente trazado y planeado en la agenda celestial. Jesús sabía lo que venía, él decidió dar su vida, nadie se la quitó, él tenía poder para ponerla desde antes de nacer, siendo, y luego siendo ya un bebé, y luego siendo un niño. La cruz ya estaba en su camino, y él caminó hacia ella por amor a ti y a mí, y eso es maravilloso. Todo lo que este sencillo regalo pudiera representar y hablar acerca del amor de Dios por nosotros, qué belleza, ¿no? Me gusta eso, pensar que estos magos no traen lo que les sobraba en su casa para regalar al Señor, sino que cuidadosamente Dios en su soberanía escogió estos regalos y que ellos llevaran estos regalos para dejarnos ver la obra de amor de Dios por nosotros. Me gusta porque es como si Dios no quisiera, no pudiera esperar a que Jesús creciera y muriera para decirnos su plan, para decirnos cuánto nos ama, para invitarnos a depositar nuestra confianza en la muerte de Jesús, sino ya desde esta escena, desde pequeñito, Dios está desplegando estos aspectos de su reino viniendo al mundo, de su sacerdocio, viniendo a interceder, a sufrir nuestro dolor, pero finalmente a morir para ser el sustituto. Esto es realmente maravilloso. Por eso les decía que me gusta este texto, me gusta esta porción y es un regalo que me haya tocado compartirlo con ustedes el día de hoy, finalmente en el versículo 12, donde quisiera hoy concluir y la próxima semana la segunda parte. Pero dice que ellos finalmente fueron avisados por revelación en sueños, ¿no? Obviamente Dios detrás de esto, que no volviesen a Herodes, y dice que regresaron a su tierra por otro camino. Y pareciera insignificante el verso, pero creo que encierra una hermosa verdad, y esta es que cuando Jesús se convierte en tu rey, tú vas a regresar por otro lado, vas a regresar distinto que por donde llegaste, no vas a volver por el mismo lugar, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y bueno, quiero concluir ahí. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de Señores. Y hay personajes aquí a quien pudiéramos parecernos más, a Herodes, a los líderes religiosos o a estos sabios, ¿no? Herodes, por una parte, solamente siguiendo la estrella de sí mismo, ¿no? No quería que ningún Mesías, ningún rey interfiriera con sus planes. Pero él dijo que era un adorador. ¿Te acuerdas? En el verso 8 dijo, yo también quiero ir a adorarle, al final del verso 8. Pero era un adorador que era falso, pretendía, pero no era real, ¿no? Y pudiéramos nosotros caer en esta categoría hablando de adoración y de rendirnos al Rey de Reyes y que Él sea nuestro Rey y adorarle como tal, que realmente pretendemos más bien ser adoradores de nosotros mismos, ¿no? Y aquel villancico favorito o himno favorito fuera, pero sigo siendo el Rey, ¿no? Debemos pensar en eso, ¿no? Es una advertencia y luego están los líderes religiosos. Herodes seguía la estrella de sí mismo, pero los líderes religiosos seguían como una estrella de religión simplemente, porque sabían todas las respuestas correctas, pero tenían las acciones equivocadas. Y podían decirte versículos y conocían la Biblia, pero no podían dejar su lugar de comodidad para ir a ver si realmente el rey había nacido en Belén y adorarlo. Y finalmente están los magos, como adoradores, ¿no? Que no buscaban otra cosa sino ir al Rey de Reyes, que siguieron la estrella que llegaba hasta Jesús, se olvidaron de la estrella y fueron a Jesús, y se regocijaron y entraron y se postraron y le adoraron y ofrecieron sus tesoros. Y creo que eso es exactamente lo más sabio que podemos hacer nosotros, ¿no? Rendir nuestro corazón y entonces dar nuestra vida. La pregunta es, ¿con cuál de estos tres personajes nos identificamos? Él merece ser nuestro Rey. Él merece que nosotros nos rindamos. Y termino con Apocalipsis 4 y quisiera que leyéramos este texto, porque es esta escena donde hay 24 ancianos que bien pudieran representarnos como iglesia o todo el pueblo de Dios en toda la historia. Y estos 24 ancianos están postrados delante del trono. Voy a poner el texto en el chat. Y dice que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado. Ahí está esta acción de adoración, este proscuneo, adorando, postrados, rendidos, una señal de rendición total. Y dice,
adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono, lo que el pastor Héctor decía antes de comenzar el estudio, ¿no? Toda nuestra vida, toda autoridad, todo lo que los ancianos tienen y son, es echado delante del único que merece la verdadera y más pura adoración, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y yo pienso, ¿por qué esperar hasta Apocalipsis para hacer esto? ¿Por qué no empezar hoy? ¿Por qué no hoy rendir todas aquellas áreas que necesitan ser rendidas y que no queremos soltar, y darle toda autoridad y decirle: Señor, tú eres el rey, reconozco tu reino sobre mi vida? Y quizá no tengo oro, literal oro para ofrecer, pero mi adoración y mi corazón, y te reconozco como mi Salvador, eso sí te lo puedo dar, eso sí te lo quiero dar, porque tú eres el rey, porque tú eres el único mediador y porque tú eres ese sacrificio que dio su vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por permitirnos meditar en textos tan hermosos, y porque toda la escritura está llena de detalles, está llena de anuncios, de guiños que nos hacen saber que tú nos amas, Señor, que tú estás simplemente esperando una respuesta, Señor. Y la respuesta lógica es que te adoremos como el Rey de Reyes, como el gran sumo sacerdote y como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Ese eres tú, nuestro buen Dios. Te adoramos, te bendecimos y vamos a la cruz también, Señor. Vamos a la cruz pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, por tu sacrificio, por tu amor. Haz tu obra en nuestros corazones. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.